Hoy les quería contar un poco, charlar con ustedes acerca del proceso de aprendizaje. O sea, clarificar un poquito qué es el proceso de aprendizaje, qué etapas tiene, cómo funciona y cómo se puede llevar adelante. Fíjense, de acuerdo a lo que venimos viendo en el curso, un proceso de aprendizaje, ¿cómo puedo definir el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso que nos lleva de un estado inicial donde no tenemos una determinada capacidad a un estado final donde sí tenemos esa capacidad y la podamos desarrollar con total comodidad. O sea, básicamente el proceso de aprendizaje, según lo que estamos viendo en este curso, es un proceso de programación. También es el proceso que nos lleva a incorporar un nuevo programa que nos permite hacer una nueva actividad o desarrollar una nueva actividad. Y el proceso de aprendizaje tiene básicamente 4 etapas. El proceso de aprendizaje no es ni más ni menos que el proceso de mejora personal, o lo podemos llamar cambio personal, o desarrollo personal, o aprendizaje. En realidad son sinónimos. Es el proceso que hace que una persona pase de no tener una determinada capacidad a tener esa determinada capacidad, cualquiera fuera ella, desde pasar de no hablar un idioma a hablar un idioma, de no saber manejar una máquina a manejar una máquina, de tener una comunicación pésima a tener una comunicación excelente y efectiva, de no tener capacidad de oratoria a tener una capacidad de oratoria, de no saber andar en bicicleta a saber andar en bicicleta. Lo que hay en el medio es el proceso de aprendizaje. Y vamos a estudiarlo, pero vamos a aplicarlo al tema de la materia, o sea, vamos a aplicarlo a la mejora de la comunicación. O sea, ¿cómo es el proceso de mejorar la comunicación interpersonal? Porque hasta ahora hablamos mucho de cómo funciona la comunicación efectiva, pero la pregunta es cómo ir de la situación actual a una situación donde mi comunicación está mejorada, está perfeccionada. ¿Y por qué etapas tengo que pasar para ir reconociéndolas? ¿Está bien? Algo ya hablamos, pero vamos a profundizar. Fíjense, hay una primera etapa, que es la etapa que podríamos llamar de ignorancia. Ignorancia inconsciente. ¿Qué entiende por ignorancia? O sea, ¿qué les dice esa ignorancia inconsciente? Que uno no sabe que no sabe. O sea, no sé que no sé. ¿Está bien? Es lo más grave que hay. O sea, es la etapa 0. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, no sé planeamiento estratégico, soy gerente de una empresa, pero no es que no sé y creo que debería saber. No sé que existe. Creo que existe, creo que yo hago planes y que soy un fenómeno, y en realidad estoy en total ignorancia inconsciente. Si la ignorancia inconsciente o este proceso de aprendizaje lo aplicamos a conocer el mundo y conocer los problemas que en él suceden, esta primera etapa de ignorancia inconsciente sería la etapa de felicidad inconsciente. La felicidad del inconsciente. O sea, el tipo que no se siente relativamente bien porque no tiene la menor idea de todas las cosas que le van a venir o que están pasando cerca de él. ¿Está bien? Es la primera etapa. La ignorancia inconsciente es la más riesgosa, porque por supuesto una persona que ignora algo pero es inconsciente de que lo ignora no va a hacer ningún esfuerzo por aprender porque considera que sabe. O mejor dicho, no considera que le falte saber algo. ¿Bien? Esa es la primera etapa. En esa etapa es posible que alguno de ustedes esté. ¿Bien? Que esté cometiendo errores que el mundo ve, pero ustedes no.
crean estar en una conducta adecuada y que el mundo los esté mirando y todo el tiempo sienta que esa conducta es inadecuada y no se los comunique. O que se los comunique y ustedes hagan oídos sordos porque no pueden llegar ni siquiera a captar. Ignorancia inconsciente. ¿Cómo empieza el proceso? El proceso de aprendizaje empieza cuando la ignorancia inconsciente se vuelve ignorancia consciente. O sea, y es interesante porque fíjense que el proceso de aprendizaje empieza con la ignorancia, pero no con la ignorancia inconsciente, con la ignorancia consciente. O sea, con un clic mental que me lleva a darme cuenta de que hay cosas que no sé, o darme cuenta de errores propios. Suena simple, suena muy lógico, pero la verdad es que hay muy poca gente dedicada a detectar errores propios. La mayoría de la gente está dedicada a detectar errores ajenos. Y de nada sirve para el aprendizaje que fulanito detecte errores míos y yo detecte errores de fulanito. No sirve para nada. Lo que sí sirve es que fulanito detecte errores de fulanito y yo detecte errores míos. Eso sí dispara aprendizaje. Ahora, detectar y comunicar y todo el tiempo estar hablando los unos a los otros de los errores ajenos es como estar abrazados y trabados y no poder progresar. ¿Está bien? No, sí. En ningún caso es beneficioso que otra persona identifique errores. Sí, si te los comunica, los sabe comunicar, los comunica claramente, además son errores certeramente identificados y vos los aceptás, los tomás y los hacés propios, se transforman en errores identificados por vos. O sea, en realidad tiene que terminar siendo en un error identificado por vos. Si la fuente de información sos vos mismo o es otro, es un detalle. Pero para que un proceso de aprendizaje comience, tiene que estar en un momento tu convencimiento de un error propio. Sí pasa mucho en la sociedad que fulanito le diga a menganito que tiene errores, pero menganito los escuche y no lo identifique sus propios errores. O sea, que no tome esa información. Primera etapa, entonces, ignorancia inconsciente. Segunda etapa, ignorancia consciente. Y la ignorancia consciente es una etapa de cierto sufrimiento, porque es una etapa en la cual yo me doy cuenta que estoy cometiendo errores y realmente... Y un poco de torpeza Y también. me doy cuenta que todavía no, ahora llegamos a la etapa de torpeza. Y vos mencionaste el otro día. También se puede dar un poco de torpeza, porque antes yo cometía los errores felizmente. ¿Está bien? O sea, entraba a una fiesta, trataba mal a la gente, contaba chistes fuera de lugar, desubicados, totalmente agresivos o fuera del contexto, pero yo estaba bien. Todo el mundo estaba horrorizado y querían que yo me vaya, pero yo no me daba cuenta, yo estaba ahí, fenómeno. Ignorancia inconsciente, errores inconscientes. Cuando tomo conciencia de eso, empiezo a sentirme un poco mal y tal vez lo que antes hacía muy suelto del cuerpo, ahora ya no lo puedo hacer. Y tal vez paso a estar casi peor que antes. ¿Está bien? Pero el proceso de aprendizaje es interesante, tiene esa característica. En el medio de un proceso de aprendizaje puedo estar peor que al principio. Sentirme peor, hacer las cosas peor, sufrir más, en pos de llegar a un estado final donde me voy a sentir mejor. ¿Está bien? El proceso de aprendizaje, el proceso de mejora personal, lo podemos asociar a, y es muy interesante esto para meditarlo, lo podemos asociar a cruzar un río. Imaginen que cruzan un río. Fíjense, podríamos
podríamos decir que el estado de ignorancia inconsciente es el estado que tiene esta persona. Fíjense, acá está una costa, una de las dos, las veras del río se llama, los márgenes. Esta persona está en un margen del río donde las cosas no son muy buenas, pasables. En el otro margen las cosas son muy superiores.